Bien, lo anunciábamos, el presidente del INAO, el doctor Pablo Abdala, está aquí en Paysandú. Una agenda larga tiene en la jornada de hoy, pero sí es un tiempo para pasar por aquí. Buenos días, Abdala, ¿cómo le va? Muy buenos días, mucho gusto, gracias por invitarme. Bueno, día de recorrida por el interior departamental también. Digo, estuvo en Fraiventos, Paysandú hoy, diferentes lugares. Sí, estuvimos ayer a las 6 de la tarde en Fraiventos porque se produjo la entrega de un local, de un nuevo local donde va a funcionar un proyecto CAIF que se inaugurará en las próximas semanas. Ya hay una organización social a su frente, siempre eso es una buena noticia y es la confirmación de que el plan CAIF avanza y la cobertura en primera infancia no se detiene. Y llegamos en la noche aquí a la capital sanducera y nos espera a partir de esta entrevista una larga jornada de recorridas y de visitas. ¿Qué pasó con los CAIF aquí en Paysandú? Los CAIF que administraba la Intendencia, ¿no? Sobre fin de año, bueno, conocido todo el revuelo que se armó. ¿Qué fue exactamente lo que sucedió? Mire, con relación a INAU, yo le diría que medido en términos de las consecuencias que esto produjo, no pasó nada, no hubo ninguna consecuencia negativa. Es decir, se ha dado una continuidad muy natural en cuanto al funcionamiento del servicio, que es lo que a nosotros nos debe preocupar. Nosotros como administradores del Instituto del Niño y del Adolescente y por lo tanto administradores del Plan CAIF y de los centros de primera infancia y de los clubes de niños y de los centros juveniles, tenemos la obligación de garantizar que la atención funcione en todos los dispositivos, en todos los proyectos a lo largo y ancho del país. Y estos 8 proyectos, o 9 en el departamento de Paysandú, han venido funcionando normalmente, detuvieron su actividad a fin de año, como ocurrió con los centros de primera infancia de todo el país, que en el mes de enero se toman la licencia anual y en febrero se reanudó la actividad con total normalidad. Por supuesto, no desconozco toda la discusión que se dio y en algún momento yo también fui parte de ella, pero advierto que en tal caso eso tiene que ver con una relación jurídica que es ajena a la relación que nosotros tenemos con la Intendencia. Nosotros tenemos un convenio con la Intendencia en función del cual se lleva adelante este proyecto por parte de la Intendencia Departamental, que es la que lo gestiona. La Intendencia asimismo, como ocurre con todas las contrapartes que nosotros tenemos en todos los proyectos a lo largo y ancho del país, contrata todo lo que tiene que contratar, desde equipos, mobiliario, servicios, proveedores y trabajadores. Cambió la modalidad de contratación de los trabajadores. Lo hizo legítimamente, eso generó una polémica acá en la que yo no debo ingresar, porque repito, no se trata de trabajadores de INAU, sino que se trata de trabajadores que la Intendencia contrata para cumplir con ese convenio, y saldada esa discusión o procesada esa discusión, lo que a nosotros nos preocupa y el Intendente nos garantizó del primer día, que era la continuidad absoluta de los servicios, se ha confirmado, y para nosotros eso es muy satisfactorio. ¿INAU estaba al tanto de este cambio o no tiene nada que ver con esto? INAU, yo diría que estaba al tanto, se puede decir que estaba al tanto porque en 2 reuniones por lo menos, según a mí me consta, una el 20 de noviembre, otra el 14 de diciembre, en el ámbito bipartito, que también de manera muy saludable y muy natural INAU mantiene con la Intendencia en cuanto a la marcha de estos proyectos, la Intendencia había insinuado, o más que insinuado, había informado que estaba manejando una idea de estas características, que no es, quiero ser muy claro, la modificación unilateral del convenio, que no es una sustitución en la gestión. La Intendencia sigue gestionando, sigue siendo la contraparte de INAU. Es un cambio en la modalidad de contratación de los recursos humanos. Y bueno, o sea que tampoco podemos alegar nosotros que no estábamos informados. Pero hubiéramos sido informados o no, lo que pasó, pasó. Es decir, a mí me importa mucho lo que viene de aquí por delante. Porque repito, mi obligación es que las familias y los padres y las madres y quienes están a cargo de los niños puedan llevar a los niños a donde los tienen que llevar, que es a los centros CAIF. Y eso se ha cumplido. Y para mí ese es el norte y por lo tanto por eso voy a seguir velando siempre, porque es lo que debo hacer con relación a estos 8 proyectos como con relación a los 550 centros de primera infancia que tenemos en todo el país. Llegó al directorio del INAU esta discusión, se trató, incluso el miércoles hubo un nuevo directorio, no sé si se volvió a tratar este mismo tema. No, el miércoles Porque Cabildo pasado Abierto había dicho que iba a presentar una idea para salir airoso de esta discusión. Este tema, por supuesto, lo analizamos muchas veces en el directorio. El miércoles pasado no hubo ningún planteamiento. Las veces que hubo planteamientos, sin embargo, el directorio no tomó ninguna decisión. O sea, si lo vemos desde el punto de vista institucional, INAU hasta este momento no ha entendido necesario ni conveniente innovar ni tomar ninguna definición al respecto, porque repito, en lo que a nosotros corresponde,
En esto bastantes responsabilidades tenemos y obligaciones tenemos y desafíos tenemos como para andarnos metiendo en asuntos y en problemas ajenos, que eventualmente, por supuesto, pueden vincularse con nosotros, pero que tienen que resolver otros. Nosotros lo que tenemos que supervisar es que las rendiciones de cuentas se cumplan. Veníamos de un periodo, quiero decirlo con mucha claridad, porque esto no es una cosa que se me haya ocurrido a mí, esto está en un informe de la directora del programa Primera Infancia, un informe técnico, veníamos de un periodo muy complejo en cuanto a, ahí sí, apartamientos de reglamento de convenios, rendiciones de cuentas que no se realizaban o se realizaban de mala manera, planillas de trabajadores que nunca se presentaban, contratación de trabajadores fuera del perfil o de la estructura organizativa de los centros. Eso pasaba antes. Ahora estamos... ¿Pasaba acá en Paysandú? Sí, claro. Durante la administración anterior, y no lo digo con ningún sentido ni connotación de carácter político, estoy siendo absolutamente objetivo como corresponde que sea como presidente del INAU. Eso está por escrito. Este cambio que ha hecho la Intendencia ha dado una oportunidad, incluso porque se pusieron todos los temas arriba de la mesa, para iniciar una nueva etapa, y hemos asumido, sí, compromisos recíprocos en cuanto a trabajar de una manera distinta. Y ahí sí cumplí con los reglamentos en cuanto a las rendiciones de cuentas, en cuanto a la conformación de los equipos, en cuanto a respetar los perfiles, y eso se viene cumpliendo satisfactoriamente, y nosotros vamos a velar para que se cumpla estrictamente. La división jurídica del INAU dio como que había irregularidades, según dijeron. No, quiero ser muy preciso en esto, no es la división jurídica, es más, la división jurídica es asesora del directorio. Cuando uno de los integrantes del directorio, la directora Argencio, propuso que el directorio le pidiera un informe a la división jurídica, el directorio desechó esa posibilidad en su momento, en el mes de enero, porque entendimos que no era necesario. Así lo entendió el directorio, por mayoría, pero lo entendió el directorio. Los directorios son órganos colegiados que funcionan en el régimen de las mayorías y las minorías y expresan su voluntad por mayoría. Y eso fue lo que ocurrió. Después de eso, sí, el director de la jurídica, pero a título personal y a solicitud de la directora Argencio, emitió un informe. Pero no es el único informe con el que contamos los directores. Hay otro informe elaborado por otro integrante de la jurídica, que en este momento además es asesor de la Dirección General, que es diametralmente opuesto al anterior. Y por lo tanto, en tal caso hay opiniones contradictorias. Yo me afilio categóricamente al informe del doctor Fabreau, que es el que establece que aquí no ha habido ilegalidad ninguna. El otro informe, inclusive, si quisiéramos ir al terreno jurídico, más allá de las objeciones que formula, yo creo que es un informe que parte de un supuesto erróneo, parte del supuesto que decíamos recién, de que aquí hubo una subrogación, de que hubo una modificación unilateral del contrato, cuando el punto de partida es ese, la conclusión obviamente es negativa. Claro. Pero como eso no ocurrió, yo creo que el informe está equivocado, lo digo con todo respeto, incluso por quien escribió el informe, que me merece la mayor consideración. Pero lo que digo es, aún así, ese informe que objeta, entre comillas, la decisión de la Intendencia de Paysandú, sostiene a texto expreso que si fuera voluntad del directorio sanear la situación, utiliza esa expresión, no habría ningún inconveniente. Entonces, aún partiendo del supuesto, que repito, un supuesto que a mi juicio no existe, de que aquí hubo una ilegalidad o una violación al reglamento, si INAU estuviera conforme con la realidad que enfrentamos, es decir, con la actual situación de los CAIF y del centro siempre, estaría en condiciones de avalar lo actuado y de seguir para adelante. De manera que acá no hay ni violación de la Constitución, ni violación de la ley. El reglamento de convenios, además, no está hecho pensando en administraciones públicas, en un gobierno departamental, está redactado pensando en organizaciones sociales. Los entendimientos entre INAU, que es un organismo nacional, y una intendencia departamental, están hechos dentro del Estado, o sea que evidentemente, más allá de los reglamentos, tienen características específicas. Y vaya si la administración anterior lo sabía, que administraba estos convenios de una manera absolutamente sui generis, ¿no? Porque si hablamos de apartamientos del reglamento antes, le puedo citar un montón de ejemplos. ¿Alguno, por ejemplo? Por ejemplo, en la gestión financiera hay un tema muy delicado en cuanto a la administración de los recursos, que tiene que ver con una obligación que establece el reglamento de que cada proyecto, cada CAIF en este caso, debe tener una cuenta bancaria específica. Eso no se cumplía. Todas las partidas, todos los recursos que INAU transfería para el financiamiento de estos proyectos iban a una sola cuenta. Bueno, eso también está fuera del reglamento y esa realidad se mantuvo durante años. Ya le dije algún otro ejemplo, el apartamiento de la estructura organizativa de los CAIF, es decir, el desperfilamiento en cuanto a la contratación de recursos humanos. Ese es otro ejemplo.
la contratación de varios maestros en un mismo equipo técnico, la realización de horas extras en momentos donde no había que atender niños, los fines de semana, por ejemplo. Bueno, esos pueden ser apartamientos del reglamento. Que a mí me importa poco, se lo menciono como ejemplo, a mí me importa, repito, lo que hagamos de aquí para adelante, que es lo que cuenta. ¿Y ahora en el plano financiero se realizaron esas cuentas? ¿Se organizó eso? Todo eso se está ordenando, ha habido un trabajo muy concreto y muy serio entre INAU y la Intendencia, entre la Secretaría General de la Intendencia y la Dirección de Primera Infancia de INAU, y yo creo que es muy saludable la situación que enfrentamos, así que desde ese punto de vista nosotros estamos muy tranquilos, muy tranquilos. En otro orden, en las últimas horas se dio a conocer un informe del INAU sobre los niños que concurren a los centros del INAU. ¿Qué conclusiones se pueden dar de ese informe? ¿Qué conclusiones se saca por parte del INAU? Bueno, es un informe muy interesante que lo presentamos en el día de ayer, que fue elaborado por equipos consultores con el apoyo de UNICEF y que arroja elementos muy importantes en toda otra área, en un área totalmente distinta a esta que estamos comentando, ¿no? Venimos hablando de los CAIF, de los centros siempre, bueno, todo eso es lo que llamamos tiempo parcial, son los proyectos socioeducativos. Este informe está referido al sistema de protección, a los centros de 24 horas, a las residencias. Evidentemente allí hay complejidades mayores, porque allí es donde están los niños que están en situación de desprotección, de abandono, que han sido víctimas de violencia. Bueno, y este censo, porque es un censo que analiza la situación de cada trabajador de ese sistema y de cada niño y adolescente que está ingresado al sistema, arroja datos muy interesantes. Algunos que nos deben preocupar, por ejemplo, que la enorme mayoría de los que están en el sistema de protección ingresaron por una razón asociada a que son víctimas de la violencia. Casi el 50%. Casi el 50%, es un porcentaje altísimo. En realidad no nos sorprendió mucho, porque nosotros por otras vías ya hemos confirmado reiteradamente el incremento de la violencia contra los niños. Pero también advertimos que enfrentamos debilidades en cuanto al abandono, producto de que si bien estos niños mayoritariamente mantienen un referente afectivo, familiar, fuera de los centros, ese vínculo es un vínculo muy tenue, muy débil, un poco más fuerte en el caso de algunos de ellos, pero bastante más débil en el caso de otros de ellos. Y el Estado, por lo tanto, debe velar por su cuidado, pero debe buscar estrategias de egreso a las que no debemos renunciar, que permitan la posibilidad de desinternar a esos niños. Que ese es el objetivo central del directorio actual, y en eso hemos coincidido todos los directores. Por supuesto, afirmar y apuntalar el plan CAIF, todo lo que veníamos diciendo, asegurar la continuidad de la atención en tiempo parcial y consolidar eso. Pero hay un objetivo más ambicioso todavía, que es trabajar en la desinternación, en el otro segmento, es decir, en lo que tiene que ver con el sistema de protección. Tenemos niveles muy altos de internación con relación a lo que pasa en otras partes del mundo y con relación a la población uruguaya. De manera tal que ahí hay un tema de derechos, porque el derecho a vivir en familia, más allá de que se garantice el derecho a la alimentación, a la educación, a la salud, a la recreación, que eso INAU lo garantiza en los centros de 24 horas, el derecho a vivir en familia, si no es viviendo en familia, no se puede acceder a él. Y por eso estamos trabajando en el acogimiento familiar, en las adopciones. Obviamente no vamos a llegar al 100%, ni mucho menos, pero queremos empezar un camino y dejar instalado un tema que creo que Uruguay lo tiene que seguir construyendo para que el tránsito en el sistema de protección sea muy breve. Hoy tenemos un promedio, lo dice este mismo informe, de 52,5 meses, 52 meses y medio de estadía en el sistema de protección. El promedio de todos los que han estado en el último año. Es un promedio muy alto, es un promedio muy alto. El sistema de protección tendría que ser un pasaje. Eso sería el ideal, ¿verdad? Medido en meses, en años si se quiere, pero no más de un año, por decir algo, no hay un límite, no hay un plazo. Pero evidentemente 52 meses ya implica que hay muchos que están muchos años y otros eventualmente están menos tiempo, pero no es bueno que estén muchos años. ¿Y cómo se trabaja para...? Y se trabaja de muchas maneras. A ver, no hay una sola receta ni una sola política, porque esto hay que asociarlo a otro dato. La prevalencia y la participación muy grande de adolescentes. Casi la mitad de la población que tenemos en los centros de 24 horas son la edad promedio es 14,4. La enorme mayoría son adolescentes. ¿Cómo salen los adolescentes del sistema de protección? Es lo más complejo, pero ahí hay que tener políticas de egreso que impliquen el acceso al mercado de trabajo, convenios de primera experiencia laboral, que tenemos que multiplicarlos. Yo de eso, por ejemplo, voy a hablar hoy también con el intendente Olivera, como estoy hablando con todos los intendentes, con las empresas públicas, con el sector privado. Hay que desarrollar eso.
Hay que hacerle entender al país y al mercado de trabajo y a los empresarios y a los administradores públicos que los adolescentes del INAU no son delincuentes, que nunca cometieron un delito. Están allí por otras causas y son adolescentes que tienen virtudes, que tienen talentos, que tienen capacidades y que nunca le hicieron daño a nadie, pero que sin embargo tenemos que ayudarlos y apuntalarlos y darles el estribo para que puedan encontrar su lugar en la vida. Y la primera experiencia laboral en ese sentido es clave. El acceso a la vivienda muchas veces es una limitante. Necesitamos más cupos. Tenemos 2 convenios con el Ministerio de Vivienda, pero por supuesto no alcanza. Y tenemos por supuesto que hacer un esfuerzo mayor desde el INAU, porque nuestros centros juveniles son muy escasos. Si uno analiza la relación entre centros juveniles, que son los que atienden adolescencia en tiempo parcial, y los CAIF, hay una relación, por decir algo, de 10-1, no sé si es exactamente así, pero hay una enorme inversión muy exitosa y que va a seguir en primera infancia, y una inversión más bien tenue en la etapa juvenil. Cuando usted asumió hablaba de reducir los tiempos de adopción, ¿no? Que era algo engorroso, ¿no? Para la población. ¿En qué quedó eso? ¿Cómo se está trabajando? Bueno, eso es parte del derecho a vivir en familia. Acá hay 2 grandes vectores: el acogimiento familiar, que es el que ya hablamos, que estamos trabajando para que haya más familias de acogida prontas para recibir niños, que no los podamos sacar de los centros 24 horas, y el otro camino es la adopción, que es el instituto más noble, porque la adopción es, digamos, equivalente desde el punto de vista del estatuto jurídico. Antes distinguíamos entre hijos naturales, hijos legítimos, hijos adoptivos. Bueno, equivale prácticamente a la situación de un hijo biológico, salvo por la biología. Claro. ¿Me explico? Pero en materia de derechos, en lo que tiene que ver con la filiación, con los derechos patrimoniales, en todo lo demás, la adopción da esa garantía. O sea, es la forma mayor o la aproximación mayor de que ese hijo sea hijo de los padres que lo adoptan y de que se integre, por lo tanto, adoptivamente a una nueva familia. Por lo tanto, es un acto de enorme generosidad de parte de quienes adoptan, y es un acto de amor, digámoslo así. No quiero ser cursi ni mucho menos, pero lo digo en el sentido literal y estricto del término. Lamentablemente es un instituto que está limitado. ¿Por qué razón? Porque aunque INAU sea muy eficiente, que no lo era antes, y estamos tratando de ponernos al día en la valoración de las familias, hay otro elemento que no depende de INAU, que es la decisión de la justicia. Y esto no es una crítica a la justicia, pero para que INAU pueda dar un niño de adopción, ese niño tiene que haber sido declarado en condición de adoptabilidad por parte de un juez de familia. Y eso muchas veces se enlentece, son procesos largos, los jueces no tienen la culpa, son responsables porque todos somos responsables, pero el mismo juez de familia que en Montevideo o el juez departamental de acá tiene que atender o resolver sobre esa adopción, todos los días está atendiendo problemas de adicciones, problemas de violencia, de manera que está sometido a una presión y a urgencias que son perentorias y que muchas veces, como siempre pasa, y pasa mucho en este país, lo urgente se va comiendo lo importante. Bueno, doctor, sabemos que tiene un amplio recorrido, así que le agradecemos su visita y nos estaremos viendo en un rato nomás, porque hay conferencia en un rato. Con mucho gusto, gracias por la invitación. El doctor Pablo Atala, presidente del INAU, estuvo por aquí. Nosotros vamos a una pausa y ya venimos con más información.